La historia presentada aquí es una obra de ficción generada por IA. Se recomienda discreción. Esta es la cautivadora historia de un viaje nocturno inusual en el metro de la Ciudad de México, un encuentro espectral que se desarrolla en un cuento atemporal. Después de un día excepcionalmente largo en el trabajo, mis ojos doloridos por mirar la pantalla del ordenador y mis hombros pesados por la fatiga, finalmente me encontré descendiendo a las profundidades del metro de la Ciudad de México. La estación estaba desierta, los ecos de mis pasos resonando por los solitarios corredores. Mientras esperaba en la plataforma, un destello de luz apareció en el túnel completamente oscuro, creciendo gradualmente en brillo. El tren que finalmente emergió no era el familiar y moderno vagón al que estaba acostumbrado, sino un antiguo y oxidado coloso. Parecía fuera de lugar, un reliquia de otra época. Una repentina inquietud me agarró, pero el deseo de llegar a casa superó mi miedo, y subí al tren, encontrándome solo en el vagón. El tren comenzó a moverse. El panorama nocturno de la ciudad pasaba por las ventanas sucias. Entonces noté una aparición al final del vagón. Era una mujer, vestida con ropa tradicional mexicana, una figura fantasmal parpadeante a la luz tenue del tren. Sus ojos llenos de tristeza miraban a la distancia. Un extraño sentido de curiosidad me invadió, reemplazando el miedo que inicialmente me había asaltado. Me sentí obligado a acercarme a ella, atraído por su presencia de otro mundo. Mis pasos resonaban suavemente mientras avanzaba hacia ella. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Al acercarme, reuní el valor para iniciar una conversación. Al principio pareció sorprendida, pero cuando se volvió hacia mí, pude ver una chispa de interés encenderse en sus tristes ojos. Su aura desprendía una inquietante tranquilidad que poco a poco se infiltró en mí mientras me sentaba frente a ella. Su silencio era pesado, la anticipación hacía que mi corazón latiera con fuerza. Finalmente rompí el silencio, preguntándole sobre su historia. Al principio vaciló, pero después de un momento de reflexión, su suave voz llenó el vagón, ahogando el zumbido de los motores del tren. Su nombre era Marisol, y era una artista nacida en una familia de artesanos, una músico cuyas melodías una vez llenaron las calles de su amada ciudad. Mientras hablaba, su voz resonaba con la alegría, los sueños y las esperanzas que una vez tuvo. Sus palabras pintaban un vívido retrato de su vida, desde la emocionante sensación de tocar su guitarra hasta los momentos que hacían palpitar el corazón pasados con un hombre que compartía su pasión. Sin embargo, el relato pronto tomó un giro más oscuro. Su amante no era solo un músico compañero, sino un hombre involucrado con una pandilla notoria. Su historia de amor, que se había desarrollado en armonía con su música, ahora estaba teñida con esta escalofriante revelación. A pesar de las peligrosas afiliaciones de su amante, Marisol había creído en su bondad inherente, suplicándole que abandonara su peligroso camino. Sin embargo, el destino había intervenido cruelmente. Una noche, estalló un violento enfrentamiento entre pandillas rivales. Marisol, una inocente espectadora, fue atrapada en el fuego cruzado mortal, sus sueños abruptamente extinguidos. Su vida fue brutalmente truncada, su melodía silenciada prematuramente. El tren espectral y sus pasajeros fantasmales eran el trágico legado de sus sueños destrozados. Cuando el relato de Marisol llegó a su fin, un silencio melancólico llenó el vagón, su melancólica melodía resonando en el vacío. En el silencio espectral, me encontré prometiendo a Marisol que recordaría su historia, que mantendría viva su memoria. Su imagen espectral parpadeó, su forma espectral se volvía más tenue con cada momento que pasaba. Nuestro encuentro estaba llegando a su fin. Mientras su imagen parpadeaba, tocó su guitarra una última vez. Las notas espectrales reverberaban por el silencioso vagón. Su última melodía, de una belleza sobrecogedora, llenó el espacio con una escalofriante armonía, un último homenaje a su vida y amor. La última nota perduró, un eco triste que solo fue interrumpido por el zumbido constante del tren. Me quedé solo en el vagón, el eco de su historia y la melancólica melodía de su música silenciada llenaban el espacio a mi alrededor. El amanecer estaba empezando a romper cuando el tren espectral finalmente llegó a un alto. Bajé, encontrándome de nuevo en el corazón de la Ciudad de México.
La metrópolis moderna y bulliciosa era un fuerte contraste con el tren espectral y la música fantasmal. Subí a la familiar plataforma, mi corazón pesado con el peso de la historia de Marisol. El viaje espectral había terminado, pero los ecos del cuento de Marisol aún resonaban en mí. Mientras me dirigía a casa, me di cuenta de que me había convertido en el custodio de la historia de Marisol. Aunque fue silenciada prematuramente, su cuento viviría a través de mí. El tren espectral, la melancólica música y la melancolía melodía quedarían para siempre grabados en mi memoria, un recordatorio de una promesa hecha a un alma espectral a bordo de un tren fantasma. Incluso cuando la ciudad despertaba a un nuevo día, una parte de mí todavía estaba atrapada en el tren espectral con Marisol. Su presencia se había desvanecido, pero su historia resonaba en el latido de mi corazón, una melancólica melodía que resonaría a través del tiempo. Mi viaje había comenzado como un viaje nocturno común, pero se había transformado en un extraordinario viaje a través del tiempo y la memoria, alterando para siempre el ritmo de mis latidos. Gracias por escuchar este extraordinario viaje a través del tiempo y la memoria. Si disfrutaste esta historia, por favor no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo estos